Muy bien, muy buenas. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Espero que estés bien. Y vamos a continuar con nuestro espacio aquí de Mi Nueva Vida en Cristo. Mi Nueva Vida en Cristo. Y seguimos hoy con el paso 9. Mi iglesia, mi iglesia. Ahora bien, antes que nada, quiero decirte algo. La iglesia no es el edificio. Por si acaso, si algún día entendiste que la iglesia es simplemente el edificio, no, estás equivocado. No es eso la iglesia. La iglesia es algo más que un edificio. La iglesia son todas las personas que conforman una congregación y que son los hijos e hijas de Dios. Y estos están alrededor de todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entender algunas cositas. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro, edificaré, y habló de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia se manifiesta visible, la iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Y son todas aquellas personas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hombres y mujeres a lo largo de todo el mundo y de toda la historia. En un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. O sea, está en todo el mundo, pero tiene una manifestación que está en tu ciudad o en tu barrio. ¿Cuál es la iglesia universal? Bueno, la iglesia universal es el organismo sobrenatural de que Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esto se refiere a los creyentes genuinos, no a los que dicen ser cristianos pero solamente son simples religiosos. ¿Con qué se compara entonces la iglesia? Bueno, nos encontramos allí en 1 Corintios 12:27 con la siguiente afirmación. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. ¿Escuchaste? Quiere decir que somos un miembro de algo mucho más grande. O sea, estamos hablando de un cuerpo humano. Bueno, todos y cada uno de nosotros somos miembros justamente de ese cuerpo humano. Y todos tenemos una función que realizar. Y todos somos importantes. Usted dirá, bueno, pero hay miembros menos importantes. Bueno, perfecto. Yo te doy un martillazo en el dedo chico del pie y vamos a ver que por más chiquito que sea, que por menos importante que vos le puedas ver, te va a doler y te va a doler en serio. Pero lo siguiente que tenemos que ponernos a pensar, ¿quiénes componen ese cuerpo, o sea, la iglesia? La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. 1 Corintios también, capítulo 12, pero versículo 13, dice lo siguiente. 1 Corintios 12, 13. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Escuchaste? Justamente allí nos habla de que quienes son parte de esa iglesia, todos, independientemente de raza, sexo, edad, nacionalidad, lo que sea, todos somos partes de esa iglesia. Ahora bien, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Dios nos ha dado algo en especial. Si vamos a Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículos 4 en adelante, dice lo siguiente, 4 al 8. Porque así como hay un cuerpo, hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función.
Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás, ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que Dios nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Entonces, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Dones, talentos y un lugar justamente donde poder estar sirviendo específicamente. De allí es que vos tenés que tener una íntima relación, como vimos en la clase pasada, allí en la devocional. Allí en esa íntima relación Dios se va a manifestar y te va a decir realmente cuál es tu lugar. Ahora bien, si bien hablamos de que es un cuerpo, la iglesia, entendamos algo. ¿Cuál es la cabeza? O sea, ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Bueno, yo te invito a que vayas a Efesios capítulo 4, versículo 15, Efesios 4:15. Y ahí vamos a ver quién es la cabeza de esa iglesia. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, quien es cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que toma las decisiones por nosotros. Ahora bien, según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? Vos te podrás poner a preguntar, bueno, pero ¿para qué o por qué existe la iglesia? Bueno, tiene un propósito muy claro. ¿Cuál es ese propósito? A fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Para eso está la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos alabar la gloria de Dios, para que podamos todos juntos reconocer la grandeza de nuestro Dios en todo momento y circunstancia. Ahora bien, la iglesia también tiene una misión y es importantísima. O sea, Dios le dio una recomendación que tenía que hacer. Y allí en Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente. Jesús se acercó y le dijo, toda autoridad, escucha bien, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios también nos dio un propósito como iglesia y es anunciar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación a todas las personas en este planeta. La iglesia local, bueno, eso es la iglesia universal, o sea, todos los creyentes alrededor del mundo. Pero la manifestación local de la iglesia, o sea, tal vez el lugar donde vos conocés, o esta misma congregación, Iglesia Bautista de Villa Gazano, que hoy no podemos estar abriendo por la situación que estamos, pero, por supuesto, tenemos nuestro canal en donde vos podés allí hablarnos y comentarnos. Bueno, hay una manifestación de iglesia local. ¿Qué es esto? La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el Evangelio. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Hay un texto que quiero leerte en Hebreos para que podamos entender un poquitito más y mejor justamente este llamado de Dios a que salgamos a hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice lo siguiente: Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¡Wow! Hermoso. Poder estimularnos y alentarnos todos y cada uno de nosotros a ser más y mejores personas.
No dejemos de congregarnos, como es de costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Justamente acá nos habla de dos cosas muy importantes. La primera, la iglesia está para estimular y alentar a todos sus hijos y a sus hijas, a los hijos e hijas de Dios. Y lo otro, y lo fundamental, que por más vuelta que le des, no debemos dejar de congregarnos. Es importante que no nos dejemos de congregar, como dice allí, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque dejarse de congregar no es algo que le guste a Dios. De hecho es pecado y eso desagrada a Dios. ¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Sí, ¿por qué? ¿Y por qué no podés no ser parte de una iglesia local? Vamos a decir, bueno, pues no me gusta esta iglesia, buscaste otra iglesia, pero no podés dejar de ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Y porque realmente si no, te vas a morir, espiritualmente hablando. No vas a poder hacer la voluntad de Dios. Es necesario que busques sí o sí la voluntad de tu Dios. Y que estés preparado para estar en armonía y en comunión con otros hijos e hijas de Dios. ¿Qué otras cosas hacen juntos los creyentes en la iglesia? Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 42. 2:42, y dice lo siguiente: los cuales se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hacían tres cosas importantes. En la iglesia se tienen que hacer tres cosas importantes. Lo primero, que las personas puedan ser enseñadas y adoctrinadas conforme a la voluntad de Dios en su palabra, y que éstas puedan perseverar, o sea, ser perseverantes en esta enseñanza. Que puedan tener un buen compañerismo dentro de la iglesia y que puedan tener la capacidad de siempre estar recordando el partimiento del pan, que especialmente acá no te habla solamente de comida, sino de recordar la venida del Señor, o sea, recordar que Cristo va a venir por su iglesia. Al ser miembro de una iglesia local, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a usted a su iglesia? Bueno, vamos a ver algunas maneras en las cuales tú puedes ayudar a tu iglesia. Primero vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, verso 2, que dice lo siguiente: sobrelleven las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Bueno, una de las formas en las cuales podés ayudar dentro de la iglesia es consolando, o sea, ayudar a aquella persona que está afligida, que esté pasando por una situación, y ayudarlo a sobrellevar ese tiempo. Eso es una forma de poder estar ayudando. También en el mismo Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos dice lo siguiente: así que, según tengan oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ves? Ahí tenés otra oportunidad, hacer bien a las personas, y mayormente a aquellos que son familia de la fe, familia de la fe. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice lo siguiente: pongan cada uno al servicio de los demás el don que hayan recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Acá Pedro entiende algo muy fundamental. Dios te dio un don como mínimo, o más de un don, y dice, tenés que ponerlo al servicio de Dios. Punto, fin de la discusión. Tenés que ponerlo al servicio de Dios, y tiene que ser de bendición para todos y cada uno dentro de la iglesia. Y por último, Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7, que dice lo siguiente: cada uno debe ser según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar
con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, y la última forma justamente de poder ayudar a la iglesia es con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Voy a ampliar eso en otro estudio bíblico más adelante, pero es una forma de contribuir justamente a la causa con parte de lo que Dios nos bendice económicamente. En 1 Timoteo 3, 1 y 7 y Tito 1, 5 y 9, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan las iglesias. Si querés después lee estos pasajes, aunque usted no piense ser líder todavía, cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta de ellos? Bueno, vamos a estar mirando algunas citas para responder a esto. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5, vers 5, 12 y 13. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y los que instruyen y se dirigen en el Señor. Ténganos en alta estima y ámenlos a causa de la obra y ustedes vivan en paz. Bueno, allí justamente habla de que las personas que están en cargos dentro de la iglesia, que son líderes, deben ser cuidados justamente por el resto de la iglesia, deben ser acompañados porque también tienen sus luchas y demás. De allí que hay que tenerlos en alta estima, por supuesto. Y Hebreos 13, versículo 17 dice lo siguiente: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así que ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. ¿Escuchaste? Sin quejarnos, debemos cuidar de aquellas personas que están en cargos como el pastorado. ¿Por qué? Porque también ellos tienen que cuidar de nosotros. Y ¿sabes qué? Dios les va a pedir cuenta a los pastores si cuidan o no cuidan bien de sus rebaños. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Bueno, vamos a ir de vuelta a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piense en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Bueno, esa es una de las formas en que la iglesia tiene que tratar a sus miembros. Cuando alguien falla, con amor, el mismo amor que Dios siente por nosotros, ir y ayudarlo a que esta persona salga adelante. Al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud deben hacerlo? Con una actitud de bendecir a esa persona afectada. La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. En un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia, la disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimular al amor y a las buenas obras. Justamente poder ir y decirle a este hermano, a esta hermana que tal vez que no está haciendo las cosas bien, poderle en amor estimularlo a que sirva a Dios y ayude a Dios de la mejor forma posible, conforme a su voluntad. Así que si todavía no tenés iglesia, si todavía estás buscando justamente una congregación, bueno, te animo y te aliento justamente a que busques una iglesia por allí para que puedas congregarte, que predique la sana doctrina y que la Biblia sea el centro de lo que ella hace. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a Dios en este día, Señor, en este momento, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar siempre conectados a una iglesia
local, Señor. Que podamos encontrarse una iglesia donde se predique la sana doctrina, Señor. Una iglesia, Señor, donde realmente los miembros, Señor, nos estimulen, Señor, a buenas obras, Señor. Una iglesia, Señor, donde el liderazgo, Señor, realmente sea un liderazgo rendido a tus pies, Señor, y que haga las cosas conforme a tu voluntad, Dios. En tu nombre te damos gracias por todo, Jesús. Amén y amén. Te esperamos el jueves de la semana que viene para seguir teniendo más de estas pastillitas de mi nueva vida en Cristo. Dios te bendiga.